Muy buenas noches, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos hoy en la linda localidad de la Trinidad de Moravia. Estamos en el hogar Guzmán Herrera, que abrieron sus puertas para bendecirnos, para que hoy se convierta en el templo de nuestra querida congregación La Gracia. Y vamos a continuar con el estudio que hemos ido llevando de las bienaventuranzas. Recordemos que el tema empezó llamándose Jesús el Predicador. Y Jesús el Predicador nos dio un lindo sermón que lo podemos encontrar en Mateo 5, 6 y 7 inclusive. Y luego todo lo que se enseña en este sermón es lo que se va a ir enseñando a lo largo del Nuevo Testamento. Cuando el Señor mandó a que se discipulase, Él dijo que les enseñásemos a la gente que está conociendo a Cristo todas las cosas que Él ha mandado. Y entonces es ir meditando en esto. Ahora, el Señor duró 3 años y medio capacitando a los discípulos. Entonces no es el interés nuestro tampoco correr, sino ir haciendo hincapié en cada una de las ideas que el Señor quiere mostrarnos. Vamos a abrir ahora nuestras Biblias en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 1 al verso 12. Mateo capítulo 5, versículo 1 al verso 12. Dice la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Estamos en una etapa del estudio donde estamos meditando sobre las bienaventuranzas. Recuerde que la palabra bienaventurado significa feliz, dichoso, gozoso. Y nos da pues una serie de bienaventuranzas para que la vida del Hijo de Dios logre alcanzar la dicha, la plenitud, el gozo y la paz que Dios quiere darnos, a pesar de las diferentes circunstancias que se pueden vivir en nuestro día a día. Habíamos hablado entonces de bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, y hoy iniciamos con una nueva bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Podríamos decirlo, dichosos los apacibles, porque mansos es sinónimo de apacible. A veces la palabra manso está muy vituperada y la gente más bien ya la entiende como algo negativo, pero se puede traducir sin ningún problema como dichosos los apacibles o bienaventurados los apacibles, porque ellos heredarán la tierra. Y es que esa palabra manso o apacible involucra también ser una persona humilde, ser una persona gentil, a pesar de que las personas que nos rodean no sean gentiles con nosotros. Entonces, teniendo eso en mente, Dios lo llama bienaventurado.
al que es manso, el mundo no lo entiende. Para el mundo, la mansedumbre es debilidad. ¿Verdad? Una persona mansa es una persona débil, una persona mansa es una persona que no tiene coraje, una persona mansa no tiene orgullo, una persona mansa es una persona que está contenta como está y no tiene deseos de superarse. Una persona mansa es una persona que no pelea por aquellas cosas que valen la pena pelear. Una persona mansa es una persona que, etcétera. Entonces, para el mundo hablar de mansedumbre es algo negativo, es algo contrario. Pero para Dios es una bienaventuranza, es dichosa la persona que es mansa. Cuando uno está estudiando esto, cuando uno lo está meditando, el mensaje, antes de prepararlo para decírselo a otros, uno tiene que ser muy consciente de qué es lo que me está diciendo a mí y analizar si soy o no soy ese tipo de persona que el Señor está hablando. Y a veces decimos, voy bien, y por algunas circunstancias dice, ya no voy tan bien. Y empezamos a notar que dependiendo de las circunstancias podemos soportar pruebas, dificultades, o dependiendo de la circunstancia hay pruebas y dificultades que no queremos soportar, no queremos rendirnos. Porque para ser manso, para ser apacible, tengo que rendirme delante del Señor. Tengo que aceptar, rendirme delante del Señor. Que el Señor tome el control de las circunstancias, dejarlas de tener yo. Cuando habíamos empezado con la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, es una persona que no tiene orgullo, es una persona que se niega el yo para vivir el tú de Cristo. Es una persona que es humilde y Dios, como no resiste a los humildes, como Dios acepta a los humildes, esos humildes reciben a Cristo y llegan a ser hijos de Dios, pero contrasta con que Dios resiste a los soberbios. Entonces, un creyente, para ser creyente, necesariamente tiene que ser humilde. Un creyente que ya es humilde porque es un hijo de Dios, Dios le cambia el corazón, empieza a ver las diferentes circunstancias terribles de la vida y empieza a llorar o a lamentarse por cómo están las cosas alrededor. Y dice, es que todo esto es triste. Saber que mi familia está caminando rumbo al infierno es triste. Saber que hay tanto mal en las noticias que salen todos los días es triste. Saber que el pecado se puede estar introduciendo en la iglesia y que aún desde los púlpitos están empezando a enseñar de manera blasfema en lugar de la doctrina del Señor es triste. Saber que hay matrimonios que se hacen llamar cristianos que se están divorciando es triste. Saber de hijos que crecen en una iglesia pero que cuando son adolescentes empiezan a caminar en las drogas es triste. O sea, uno empieza a ver como creyente muchas cosas por las cuales llorar, pero esas lágrimas se transforman en oraciones y esas oraciones se transforman en respuestas y podemos ser consolados por el Señor a ir viendo cómo el matrimonio se sanó, a ir viendo cómo los hijos adolescentes se apartan del camino negativo y vienen a los pies de Cristo, al ir viendo cómo una iglesia que estaba desviándose entra en razón y toma nuevamente la sana doctrina, etc. Ahora, con esto de mansedumbre, porque esto era como más genérico, personal pero genérico, ahora me lo va a hablar de una manera muy peculiar, muy particular, es para mí. Y la pregunta es si yo soy una persona mansa, apacible, según Dios, no según el hombre. Según Dios, no según el hombre. ¿Cómo puedo saber qué es lo que piensa Dios? Bueno, una persona apacible son los que aceptan con resignación las circunstancias de la vida, porque no las podemos cambiar. Son cosas que el Señor permite.
¿Y cómo hago yo para luchar en contra del Señor? Son las cosas que nos hacen llorar y que uno a veces quiere reclamar y hasta enojarse con Dios y decirle, pero ¿por qué a mí? Y la otra pregunta sería, ¿y por qué no a mí? Señor, ¿cómo quieres que yo acepte esto y que yo crea que esto es para bien de mi vida? ¿Cómo hago para no rebelarme ante lo que están pasando? Tal vez la persona que me está viendo en este momento en su casa está pasando por una terrible prueba, por una terrible aflicción. Tal vez está pasando por un asunto de enfermedad, un problema económico, un problema familiar. Y tal vez está hasta enojado con Dios. Señor, ¿hasta cuándo voy a seguir orando? ¿Cuándo me vas a responder? ¿Por qué, Señor, no me ayudas? Y el Señor sigue permitiendo que estas cosas pasen en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él es sabio. Pero la mansedumbre, donde más es probada, donde más tiene que verse, donde más notamos si la tenemos o no la tenemos, no es tanto si estamos en medio de una enfermedad o en medio de un problema económico. Desde luego que ahí se va a notar demasiado, pero es cuando tenemos dificultades con el prójimo, quien sea el prójimo. Puede ser el cónyuge, puede ser los hijos, pueden ser los padres, pueden ser los hermanos de la iglesia, pueden ser los vecinos, pueden ser compañeros de trabajo, cualquiera que pueda ser el prójimo. Personas que nos ofenden, personas que nos maltratan, personas que no tienen misericordia, personas que se aprovechan de saber que somos creyentes y que no podemos reaccionar de una manera iracunda para tratar de aprovecharse de nosotros, para hablar mal de nosotros, para querer destruirnos a nosotros o a nuestra familia. Cuando eso pasa, cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos desmoralizados, cuando nos sentimos atacados, vamos donde el Señor y tengo dos maneras de orar. Señor, ¿por qué no mandas que caiga fuego del cielo y los consuma? Pero recibiría la respuesta que el Señor Jesús le dio a Juan y a Jacobo, su hermano. ¿De qué espíritu sois? O Señor, no sé qué está pasando, no sé por qué está viniendo todo este asunto, no sé por qué se están levantando tantos enemigos, pero traigo mi ansiedad delante de ti, pongo esto delante de ti para que tú hagas tu obra, para que tú me protejas, para que tú me guardes. Vengo a refugiarme al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente. Sé que me vas a proteger, sé que no me vas a dejar caído ni destruido, pero mi corazón hoy está dolido, Señor, y no quiero guardar resentimiento. Y sé que tengo que perdonar. Señor, ayúdame a perdonar. Ayúdame a perdonar y te ruego hasta por la salvación de estas personas, porque, Señor, me imagino que es que no te conocen todavía. Porque si te conocieran no podrían ser tan agresivos. No podrían comportarse de la manera en que se están comportando, tan faltos de misericordia. Señor, ayúdame a perdonar. Ayúdame, Señor, en el perdón, entonces a mantenerme, Señor, de una manera mansa, ser gentil. Tú hablas de poner la otra mejilla. Me parece difícil, Señor, tener que poner la otra mejilla, pero de verdad quiero estar rendido a ti. No quiero que en mi corazón haya raíces de amargura. Porque sé, Padre, que al final la lucha no es con carne y sangre. Yo sé que detrás de todo esto está el enemigo, está Satanás. Y está usando a estas personas que yo les he abierto mi corazón porque les tengo cariño y les tengo respeto y las está usando para dañarme.
Señor, ayúdame a resistir sin ofender. Ayúdame, Padre, que cuando esta persona que hoy me está causando el dolor, en el momento en que me necesite, yo pueda tener buena voluntad para ayudarle, para asistirle. Ayúdame a devolver con bien el mal que estoy recibiendo. Sé que esto me está pasando ahora y sé que cuando termine esta prueba vendrá otra y otra y otra a lo largo de la vida. Pero ayúdame a mantenerme firme y hasta madurar. A poder ser dueño de las emociones y no entregarme a la locura, no desviarme, sino a mantenerme firme cada día, a pesar de los ataques que podamos estar recibiendo. Porque si se trata de la enfermedad, pues oramos y Dios sabrá cuándo nos sana. Si se trata de la necesidad económica, oramos y el Señor es fiel y Él siempre suple. A veces de gota en gota, a veces en un río grande de bendiciones, pero podemos confiar en Él. Pero que cuando se trata de problemas con personas, con enemigos, más si son dentro de la misma familia, qué difícil se hace el día a día el poder salir adelante. Aquí es donde la mansedumbre tiene que aprender a crecer, a madurar. Y en la mansedumbre no existe, y voy a hacer énfasis en esto, en la mansedumbre no existe la venganza. En un cristiano no existe o no debe existir el deseo de vengarse y mucho menos ejecutar una venganza. Porque en lo que nosotros hoy estamos reclamando, porque nos estamos sintiendo afectados, en otro tiempo también nosotros afectamos a otros. Y puede ser que esas personas que en otro tiempo afectábamos cuando no conocíamos a Cristo, hoy guarden raíces de amargura por causa nuestra. Pero como el Señor así nos perdonó a nosotros, tenemos que aprender a perdonar y a negarnos absolutamente a la venganza y entregar ese derecho a quien lo tiene, que es el Señor. Porque el Señor dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Así que mansa es una persona que recibe la injuria, la recibe y no la devuelve. No acepta la lucha, no acepta meterse en el pleito, en la dificultad. Claro, este es el gran reto. Es fácil, ni tan fácil tampoco, ¿ok? Pero es fácil empezar la vida cristiana, es fácil tener el primer amor y ojalá que este primer amor nunca se apague. Es maravilloso tomar la Biblia, deleitarse en ella, meditar en ella todos los días, orar, congregarse, tener una nueva familia con los hermanos en la congregación. O sea, todo esto es fácil y lamentablemente algunos menosprecian estas cosas que son maravillosas. Servir al Señor es maravilloso. El problema del creyente es cuando tiene que aprender a ser manso, recibir la injuria y no devolverla. Ese es como el punto de quiebre o el punto que nos quiebra. Y es donde yo tengo que entender, más allá de lo que la gente pueda decir de mí, es más importante lo que Dios dice de mí. Más allá de lo que la gente pueda opinar de mí, es más importante lo que Dios opine de mí. Hay un texto que dice, maldígame en ellos, pero bendíceme tú.
Tenemos el caso, no sé, del Señor Jesús, estando para ser crucificado, no abrió su boca. Nunca. No dijo absolutamente nada, no ofendió absolutamente a nadie. Él se mantuvo simple, sereno, manso. Por eso dice el Señor, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué estamos agobiados? ¿Por qué estamos todos los días con una molestia interna? ¿Por qué nos levantamos enojados y nos acostamos peor? ¿Por qué no hay un descanso? ¿Por qué tenemos siempre una tormenta interna que parece que nos ahoga por hora? Porque no hemos aprendido a ser mansos y humildes de corazón para hallar descanso para nuestras almas. No podemos aislarnos en una isla desierta para que la gente no nos dañe, y tampoco el Señor nos llamó a eso, aunque muchos quieran procurar hacerlo. El Señor nos puso con la gente, con esos que nos pueden ofender y dañar. El Señor nos puso para que podamos ser luz, para que podamos hablarles de Cristo, para que puedan ser rescatados de la condenación eterna, donde algunos corren y se precipitan todos los días por llegar a la condenación. Por eso no nos podemos aislar, sería más fácil escondernos, sería más fácil llevar una vida tranquila, sin meternos con nadie, sin hablar con nadie, si acaso medio respirando. Pero este no es el propósito por el que el Señor nos tiene. Alguien dijo que es que el cristianismo no es para cobardes. De hecho, la palabra del Señor lo habla en Apocalipsis. Los cobardes e incrédulos. Empieza una lista ahí hablando de los que van a estar en condenación. El cristianismo necesita personas determinadas, decididas, comprometidas, valientes. ¿Por qué? Porque van a ser atacadas con los dardos del enemigo. Y normalmente los dardos vienen de personas. A veces ni siquiera malintencionadas, y sin embargo nos dañan. ¿No? Y ahí tenemos el caso de los amigos de Job. Les leo algo que dice el Salmo 37, capítulo 3, verso 6. Salmo 37, verso 3 al 6. Y es que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de esa situación difícil que usted está viviendo, el verso 3 empieza diciéndonos: confía en Jehová y haz el bien. Ay, Señor, pero si lo que quiero es vengarme, si lo que yo estoy deseando es que algo le pase a esta persona, a ver si me deja ya en paz. Si lo que quiero, Señor, es que algo le suceda, a ver si deja de hablar, si deja de criticarme, si deja de ofenderme, si deja de hablar de mi esposa o de hablar de mis hijos. Y el Señor me dice: usted confíe en mí y usted haga el bien. Ellos hacen el mal, ¿por qué? Porque esa es su naturaleza. Dijo el Señor: mas vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Lo mismo del padre el diablo que tienen, porque todavía no han conocido a Cristo. Pero nosotros que somos hijos de Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer? El bien, porque es parte de nuestra nueva naturaleza, es parte de tener al Señor en nuestro corazón, es parte de tener al Espíritu Santo como residente permanente en nosotros.
Y Dios no nos va a pedir algo que no podamos hacer. Me lo está pidiendo es porque sí lo podemos hacer. Que confíe en Él y que haga el bien. Sigue diciendo el texto ahí del Salmo. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Yo no voy a hacer nada, hago el bien. Voy a disfrutar las bendiciones que Dios me va a dar a pesar de que otras personas las critiquen. Y la verdad es las promesas del Señor y voy a confiar en ellas. Sigue diciendo, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Señor, pero ¿por qué no me lo has dado? ¿Por qué no me lo provees? La pregunta la podemos hacer, ¿sí? Pero ¿cuál sería la respuesta que daría el Señor? Usted se está deleitando en mí. Porque yo veo que viene delante de mí siempre lleno de quejas, siempre lleno de angustias, siempre lleno de preguntas, siempre lleno de por qué, siempre molesto, siempre en esa actitud. Yo no veo que usted se deleite en mí, yo no veo que usted se goce cada día y que alabe mi nombre porque le di un nuevo día lleno de misericordias, lleno de favores. Yo no veo que usted agradezca cada vez que se levanta y ve a su cónyuge o ve a sus hijos o sepa que durmió bajo un techo o que tuvo la oportunidad de desayunar. Yo no veo que usted se deleite en mí agradeciéndome las bendiciones que yo doy todos los días. Yo no lo veo que usted se deleite en mí tomando mi palabra y hablando conmigo. Yo le hablo a través de la palabra, usted me habla a través de la oración. Yo no veo que usted se deleite en mí orando por la salvación de alguien o que usted se deleite en mí siendo agradecido porque yo le voy a usar grande, rica y maravillosamente para que usted pueda hacer luz en su familia o en el ministerio donde yo le estoy poniendo. Si hay un condicionante para unas respuestas a las oraciones, está deleítate. Deleítate en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y sigue diciendo el texto, ahí no acaba. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y Él hará. Ahora, el asunto es que cuando mi camino está diametralmente contrario al camino del Señor, el Señor no va a bendecir mi camino. Es que si yo me deleito en el Señor, yo voy a tener la mente de Cristo, voy a tener el deseo de Cristo y voy a caminar por el camino que caminó Cristo. Y entonces el Señor se va a glorificar. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y luego, si usted tiene adversarios, si tiene gente que habla mal de usted, si tiene gente que lo critica, si tiene gente que lo señala, si tiene gente que le quiere hacer la vida imposible, si tiene gente que lo quiere destruir, dice el Señor, luego de confiar, de deleitarse en el Señor, de encomendar el camino al Señor, dice, exhibirá tu luz. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como al mediodía. Ven que es una serie de pasos o de un paso que va teniendo consecuencias. Pero nada de esto se puede hacer sin mansedumbre. Es que si no somos mansos, vamos a tener grandes dificultades. ¿Cómo sabemos que las cosas no están bien en nuestra vida? Cuando no hay gozo. Claro, yo sé que hay cosas que nos pueden causar tristeza. Es una enfermedad, la enfermedad de un hijo, del cónyuge, etc. Pero cuando estamos hablando de gozo, no estamos hablando de alegría. La alegría es algo circunstancial, el gozo es algo permanente.
¿Y cómo puedo tener yo en gozo en una prueba? Bueno, porque sé que el Señor camina conmigo en la prueba, sé que el Señor va conmigo en el valle de sombras de muerte, sé que el Señor no se ha olvidado de mí, sé que el Señor es fiel, sé que el Señor quiere hacer grandes cosas en mí a través mío, y eso me causa gozo. Y ese gozo nos sostiene en medio de la angustia y de la tribulación, para dar el siguiente paso, aunque a veces no tengamos energía para darlo. Mientras que la gente sin Cristo se desespera en las adversidades, ¿verdad? Critican, hacen motines, luchan, pleitos van, pleitos vienen. Cuando las personas más increíbles que presentan los programas de televisión es todo lo contrario a la mansedumbre. Son los que se defienden, los que sacan la espada, los que sacan las pistolas, los que tiran rayos, los que matan a los enemigos. Cuando toda esa es la actitud que tenemos en el mundo, cuando sabemos que no es extraño poder ver cómo la gente se mata todos los días, unos a otros, entendemos que es que no tienen a Cristo. Pero que nosotros como cristianos, que no somos del mundo, aunque estemos en el mundo, Dios nos dio la oportunidad de poder en la mansedumbre encontrar la victoria. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. En la palabra de Dios solo hay dos personas que se mencionan como mansas: Moisés y el Señor Jesús. Y si el Señor lo permite, si es su voluntad que la próxima semana podamos seguir con los estudios, vamos a ver un poquito de la vida de Moisés, que nos va a ayudar a entender un poquito mejor lo que es la mansedumbre. Pero la esperanza es que esto que estamos estudiando hoy nos ayude a meditar a mayor profundidad, porque nuestra vida en Cristo tiene un propósito. Y el propósito de Dios es maravilloso. Y el Señor quiere glorificarse. Vamos a orar. Amado y buen Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, que es sobre todo nombre, queremos agradecerte que nos hayas dado un nuevo corazón, que hayas renovado nuestra mente, que tengamos el Espíritu Santo como alguien que permanentemente mora en nosotros, que nos guía, que nos enseña, que nos capacita, que nos permite abrir tu palabra y escuchar tu voz, que nos haces ver la necesidad que hoy tenemos de ser mansos, y que hay tanta bendición, Padre, en serlo, en vivirlo, en rendirnos delante de ti, en no seguir luchando, Padre, sino estar rendidos ante tu poderosa mano para que tú nos exaltes cuando sea el tiempo. El poder, Padre, perdonar a quienes nos ofenden y poner, Padre, toda nuestra angustia, toda nuestra situación, toda nuestra ansiedad delante de ti. Tuya es la venganza, Señor. Tú, Señor, sabrás protegernos, sabrás guardarnos, sabrás ayudarnos. Y te rogamos por esas personas, Padre, que de alguna manera, Padre, hemos sentido que nos hayan dañado. Rogarte más bien para que tú les ilumines, si no son creyentes, para que puedan escuchar el Evangelio y ser salvos. Si lo son, Padre, para que puedan recapacitar sobre las actitudes que han tenido, Padre, y puedan vivir la vida cristiana conforme a tu voluntad. Padre, si estamos en una lucha, en medio de las pruebas, por diferentes circunstancias, ayúdanos, Señor, a lo que decía ese Salmo 37, a deleitarnos en ti, Padre, a deleitarnos en ti.
Y de ahí en adelante, Padre, podremos ver, Padre, como tantas cosas, tantas bendiciones que tú nos quieres dar, Señor, y que por nuestra necedad no hemos recibido, quitando nuestra necedad y comportándonos en mansedumbre, Padre, veamos tu bendición, Padre, grande, rica y maravillosamente sobre nuestras vidas. Bendice, Padre, a los hermanos que están presentes y a los que están en casa también. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, damos una vez más gracias a la familia Guzmán Herrera, que nos abrieron las puertas del hogar y que nos han permitido tener este buen tiempo, y a todos agradecerles su atención, y nuestra oración es para que la palabra del Señor quede sembrada en nuestros corazones y produzca fruto en abundancia. Y queremos también aprovechar para invitarles a los cultos presenciales. Recuerden que la iglesia está abierta en los cultos de escuela dominical a las 10 y a las 11 de la mañana el de predicación. Que el Señor les bendiga.